Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos estudiando acerca de lo que sucedió, que está registrado en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, que tiene que ver con Cornelio, la visión que tuvo Cornelio y Cornelio que envía a buscar a Pedro y Pedro guiado por Dios, viene donde está Cornelio para hablarles las palabras de Dios. Vamos a analizar algún aspecto de esta historia que está registrada en la Biblia. Hemos visto alguna temática que ya hemos estudiado al respecto de esto. Ahora vamos a poner nuestra atención a otro aspecto de este relato que está en el libro de Hechos. Entonces, comenzamos nuevamente en el capítulo 10, en el versículo 1. Dice que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, era un centurión de la compañía italiana del ejército romano. Este hombre era temeroso de Dios y piadoso, ya lo hemos visto esto. Cornelio en esa ocasión estaba en el cuarto o en un cuarto de su casa orando y pidiéndole a Dios. Al Dios a quien él estaba orando no era a un Dios romano, sino a Jehová, el Dios de los israelitas, porque Cornelio, a través de su experiencia con los israelitas, conoció de Dios y él amó, temió y se entregó a Dios y sus donativos y sus peticiones eran al Dios de Israel. Él está orando. Ya hemos visto lo que dice el relato, que de pronto, mm, el ángel de Dios entró donde estaba Cornelio. Y el ángel de Dios le dijo a Cornelio que enviara a Jope a la casa de un Simón curtidor que vivía cerca del mar y que hiciera llamar a Simón Pedro, y que Pedro le iba a hablar las palabras de Dios que ellos debían escuchar. Vamos a fijar nuestra atención en este momento a lo que hizo Cornelio. Vamos ahora a situarnos en el lugar de Cornelio. Vamos a hablar acerca de Cornelio en este momento. ¿Por qué Cornelio lo estamos tomando aquí como alguien que representa a un hijo de Dios que está conociendo a Dios? Cuando una persona comienza a relacionarse con Dios, comienza a estudiar acerca de Dios y a seguir a Dios, toma decisión de adorar a Dios, esa persona está naciendo en el reino de Dios. Cuando nosotros decimos el reino de Dios, estamos refiriéndonos al reino de la gracia que se abre en nuestro mundo cuando Jesús vino a la tierra y comenzó a enseñarle a los seres humanos el camino de Dios.
hablando de la gracia de Dios. El reino de la gracia significa personas que se entregan a Dios, se van entregando a Dios a medida que van conociendo de Dios y por la gracia de Dios forman parte de su iglesia. Un día, cuando Dios venga, formaremos entonces parte del reino de Dios de gloria, ya en la tierra nueva. Pero mientras tanto, formamos parte en el reino de Dios aquí en la tierra, o sea, en la iglesia de Dios. Cornelio está como una persona naciendo en el reino de Dios. Él está ayunando y orando. Está en comunión con Dios. Dios ve a Cornelio, Dios conoce a Cornelio y Dios también conocía a sus seguidores, que era la iglesia cristiana, la que Cristo había venido a fundar. Dios conocía a Cornelio, Dios conocía a Pedro, conocía la iglesia cristiana que estaba naciendo. Entonces, Dios se comunica a través de un ángel con Cornelio y solo le dice, ve a buscar o manda a buscar Pedro, a Simón Pedro. Él te hablará palabras que debes seguir. O sea, tiene Cornelio esta relación con Dios, de acuerdo a cómo él reacciona, es donde nos estamos situando, como que Cornelio está representando a un seguidor de Dios, a una persona que ora a Dios y que pide la dirección de Dios. A medida que Dios va guiando a su hijo que está naciendo, que está entrando dentro del reino de Dios, ¿cuál es lo que o qué cosa es lo que ese hijo de Dios debe hacer? En esta historia de Cornelio, cuando el ángel le dice, ve y haz venir, Cornelio tan pronto terminó la visión, Cornelio llamó a dos servidores de él, personas en la cual él podía confiar. Llamó a un oficial, o sea, a otro militar, a otro soldado de su confianza, y si era de su confianza, también era una persona que estaba conociendo de Dios. La acción inmediata de Cornelio, llamar a dos personas confiables para cumplir el mandato que el ángel le había dado. Llamar a un soldado y enviarlos a buscar a Pedro. Mientras que sus emisarios fueron donde estaba Pedro en Job, mientras que ellos iban, Cornelio entonces se dedicó a hablarles a otras personas acerca de la experiencia que había tenido. La experiencia que Cornelio había tenido se las dijo a los emisarios que mandaron a buscar a Pedro. Cornelio no sabía qué palabras iba a hablarle Pedro, pero Cornelio sí sabía que las palabras que Pedro le iba a decir eran las palabras de Dios que debían seguir si querían ellos estar sirviendo al Dios verdadero y estar participando del reino de Dios. Los emisarios van y hemos visto ya en la historia cómo se relacionó que mientras los emisarios iban,
El Espíritu Santo iba preparando el camino para que Pedro se encontrara con estas personas. Porque si el Espíritu Santo no hubiera preparado el camino, Pedro no hubiera ido donde estaba Cornelio. Estamos destacando ahora el trabajo de Cornelio. Junto con esto vamos a comenzar a destacar el trabajo que hizo Pedro. Cornelio recibe la impresión del ángel, recibe el mandato del ángel, vete a buscar a Pedro, pero cuando Cornelio ve esto, él sabe que Dios le está contestando sus oraciones y que Dios está obrando. Por lo tanto, si Dios estaba obrando, Cornelio no se quedó para él solo lo que él estaba recibiendo. Comenzó a hablarles a otra persona para que ellos pudieran tener la misma experiencia que él había tenido, para que ellos también pudieran escuchar las palabras de vida que Dios les enviaba. De esta manera es que se nace en el reino de los cielos. Cualquier hijo de Dios que conoce de Dios, que conoce las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, que Dios da salvación al hombre, que Dios da salvación al ser humano, el que nace en el reino de los cielos, nace como misionero, comparte con otros. Y aunque Cornelio mandó a buscar a Pedro, él compartió su experiencia con estas personas. No les ocultó, les dijo, porque Cornelio podía haber dado la orden, vayan a tal lugar y tráiganme a, como militar que era, y daba la orden. Y las personas iban. Pero es distinto cuando se hace partícipe de la misma esperanza y del mismo mensaje. Estas personas fueron de esta manera enviados por Cornelio. Ya Cornelio les estaba imbuyendo a ellos, le estaba poniendo en ellos el mismo espíritu y el mismo deseo de escuchar la voz de Dios que él tenía cuando estaba en oración. Seguimos con Cornelio. Mientras que los seguidores o los enviados por él van a encontrarse con Pedro para hacerlo venir, Cornelio entonces se dedica a hablar con otras personas para que también estuvieran presentes cuando Pedro viniera a hablarles las palabras de Dios. Estas personas eran personas con las cuales Cornelio se relacionaba. Eran personas que estaban al tanto de la fe de Cornelio, o sea, Cornelio estaba compartiendo su experiencia en la fe, estaba compartiendo su conocimiento, su progreso en el camino de la fe en Dios, del reino de Dios, la estaba compartiendo con otras personas. ¿Qué personas serían esas con las cuales Cornelio compartía su fe y que las llama en este momento específico para que escuchen las palabras que Dios les envía? Esas personas debían ser de la familia de Cornelio, de las amistades de Cornelio, de las personas que estaban relacionadas con Cornelio. Cuando uno quiere hacer la obra misionera, como le decimos, la obra misionera significa compartir nuestra fe con otras personas.
Cuando uno quiere hacer progresar el reino de Dios, compartir la fe que uno tiene en Dios con otras personas, ¿cómo uno debe hacer? ¿A quién o por dónde comenzar a hacer nuestra obra? La primera obra que nosotros podemos hacer cuando estamos conociendo del reino de Dios es la que tiene que ver con nosotros mismos. Porque uno tiene o debe ir desarrollando su relación con Dios a medida que va conociendo de Dios. Segundo, ¿quiénes son las personas que más nos conocen? ¿Quiénes son las personas más relacionadas con nosotros? Si pusiéramos un círculo, vamos a hacernos la idea que hay un círculo, el centro del círculo es uno mismo. Nacimos en el reino de Dios. El círculo se amplía en la nueva esfera con las personas de nuestra familia con las cuales nos relacionamos. Nuestro terreno misionero, primero, después de uno, es la familia de uno. Después, nuestro reino o el terreno misionero, el reino de Dios, tiene que ver con nosotros, son las personas que siguen en la influencia con nosotros. Eso hizo Cornelio. Invitó a sus sirvientes, invitó a soldados que estaban bajo su mando. O sea, el círculo se amplía en las personas que tienen que ver con nosotros, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, en la historia de Cornelio aprendemos que nuestra influencia en el desarrollo del reino de Dios, nuestra influencia en otras personas que no conocen de Dios para que puedan conocer de Dios, esa influencia se amplía con nuestros compañeros de trabajo y con nuestras amistades. Volviendo al principio, primero uno recibe de Dios, después las personas de nuestra familia con las que nos relacionamos, nuestros compañeros de trabajo, las amistades que uno tiene y así el círculo se va ampliando entre las otras personas con las cuales nosotros podemos tener comunicación, porque nos conocemos, y con otras personas que son familiares, amistades de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos para compartir del reino de Dios. En la historia de Cornelio, nosotros aprendemos que lo hacemos ante las personas que ya están afines en una relación con nosotros. Haciendo una comparación, cuando en la iglesia tenemos una actividad que queremos invitar a alguien a que venga a esta actividad donde se va a predicar las palabras de Dios, se va a hablar del reino de Dios. ¿Quiénes son las personas primeras que debemos nosotros invitar? Las que tienen una relación más estrecha con uno. Las que tienen una relación más estrecha con las personas con las cuales nosotros tenemos esa relación estrecha. O sea, ir a nuestra casa, a nuestro vecindario, a nuestro pueblo, a nuestros conocidos y hablarles de Dios. Hay una diferencia entre invitar a personas desconocidas, ir a un lugar y empezar a repartir tratados o dejar invitaciones en lugares públicos. Hay una diferencia que uno se ponga en una calle y a todo el que pase
le esté haciendo una invitación para que venga a la actividad de la iglesia. El resultado es que el éxito se tiene cuando uno sigue este método, es el que Jesús implantó. Lo que Cornelio estaba haciendo era lo que Cristo enseñó cuando estuvo en la tierra. Por ejemplo, mencionamos aquí a los gadarenos, y Jesús les dijo, esos gadarenos, no vengan conmigo, vaya a su familia, vaya a los suyos y cuéntenle lo que Dios ha hecho con ustedes. Y así sucedió, y el reino de Dios creció. De todas maneras, cuando uno sigue este principio que hizo Cornelio, cuando uno sigue este principio, siempre vamos a alcanzar a todo hijo de Dios que tiene interés en Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un área de influencia con unas personas, pero las personas con las cuales nosotros nos relacionamos tienen un círculo de influencia con otras personas. Y esas otras personas tienen un círculo de influencia con otras personas. Así, partiendo del primer círculo que es uno mismo, que puede llegar a todas las personas porque todos pertenecen al círculo de la influencia que uno tiene. Es como cuando uno tira un objeto, una piedra al agua. Cuando uno tira la piedra al agua, que cae, se van formando círculos en el agua y esos círculos van avanzando, avanzando hasta que llega a todo el área donde esa agua está. Esta es una forma de predicar el Evangelio de Dios con éxito para que las personas escuchen y vengan. Esto lo aprendemos también en esta historia de Cornelio. Finalmente, cuando Pedro vino y entró a la casa, vio que la casa estaba llena de personas. Y a esas personas que estaban allí, Pedro les habló y el resultado lo vamos a ver en nuestro próximo tema. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Te pido que lo compartas con otras personas y continuaremos a partir, a continuación de nuestra próxima grabación. Nos vemos.